Bueno, ustedes han visto, tenemos invitados en nuestro estudio. El estudio está repleto de gente. Vamos a intentar comenzar a desandar el camino de lo que hoy fueron los anuncios, nuevos anuncios, por parte del Gobierno Nacional en términos económicos, y también vamos a intentar, como prometíamos junto a Marce Torres, este análisis político. No se puede disociar, ¿eh? Si intentamos disociar lo económico de lo político, estamos mirando otra película, al menos en la República Argentina. Emiliano Serrano, arrancamos contigo y con Marcelo Torres a tu lado, pero la primera palabra es de Emiliano, que con quien vamos a comenzar a caminar este sendero del anuncio que se postergó hasta las 18 horas y que luego retumbó en cuanto el lugar estaba encendido. Comenzó a escribirse, Fernando, un nuevo capítulo en la reciente historia financiera de la República Argentina. Primero, la declaración política del ministro de Hacienda respecto de los anuncios que daría a conocer minutos después. En términos prácticos, la instrucción del presidente tiene objetivos concretos. Que no suban más el dólar ni la inflación, ya demasiado elevados, porque erosionan los salarios y los ahorros de todos los argentinos, especialmente los de ingresos medios e ingresos bajos. Todas las fuerzas políticas queremos ganar las elecciones, es legítimo, pero eso no es excusa para poner en riesgo la estabilidad de todos los argentinos. Tenemos que coincidir todos en preservar la estabilidad como un objetivo prioritario, no negociable ni subordinado a ningún interés partidario, ni siquiera en campaña electoral. En el proceso electoral, los equipos de los candidatos en campaña pasan a formar parte del sistema, porque sus opiniones, sus promesas, sus discursos, sus tweets dan señales sobre el futuro. Que los mercados, que como sabemos son la suma de todas las decisiones individuales de millones de ahorristas e inversiones, ponderan en sus decisiones e inciden naturalmente en variables como el tipo de cambio, los precios, la inflación, el riesgo país, que influyen a la postre en el crédito, el empleo, la actividad y sobre todo la pobreza. Podemos analizar cómo llegamos hasta acá. Algunos atribuirán la suma de todos los males al gobierno actual, otros al pasado o al futuro. Casi sin matices, la culpa es del otro. La verdad, no creo que al ciudadano de a pie le importe demasiado quién tiene razón. El 10 de diciembre termina este mandato presidencial. Hace 91 años, casi un siglo, que un presidente no peronista no puede terminar su mandato en tiempo y forma. Ese es un fracaso colectivo, de la dirigencia, no de la ciudadanía. Hace 91 años que le debemos esa normalidad a nuestros ciudadanos, que miran absortos cómo especulamos con su tranquilidad. Si la voluntad popular no llegara a acompañar al presidente Macri a lograr la reelección, la sucesión institucional en tiempo y forma será un mérito conjunto entre el presidente entrante y el saliente que los ciudadanos agradeceremos. Más o menos, ¿se dio cuenta usted, amiga y amigo en casa, por qué decíamos que si no hace el análisis político de cada uno de los términos económicos estamos mirando otra película? Le tiro una pregunta a Marcelo Torres que ya va a responder. Hubo una parte donde la CUNSA leyó todo, estaba todo guionado, porque dio definiciones políticas siendo él un técnico desde lo económico, desde la hacienda, desde lo administrativo. Pero para conocer primero esa respuesta de Marcelo, debemos pasar por Emiliano para que nos explique, tratando de sintetizar esto que anunció la CUNSA, que es en la otra parte de la conferencia de prensa. Es una serie de medidas de carácter financiero que no tienen un impacto directo en la ciudadanía, sino más bien en los mercados. Lo que se intenta es contener la volatilidad del dólar y regresar esa tranquilidad que aparentemente tuvieron los mercados hace algún tiempo en el Estado argentino, más allá de la gestión. En ese marco de incertidumbre para cuidar los ingresos y los ahorros, tenemos que poder acordar entre todas las fuerzas políticas una campana protectora sobre el sistema financiero y cambiario, no por el mercado. A pesar de la buena voluntad de los representantes de todos los partidos cuya concurrencia al diálogo reconozco y valoro, la dinámica de los últimos días demostró que ese consenso verbal y público no es suficiente. A tal fin, el presidente Macri me ha instruido a que resolvamos el problema de corto plazo para garantizar la estabilidad electoral, pero también el de mediano y largo plazo, para no dejarle un problema al que sigue, sea él mismo u otro candidato,
vamos a implementar e impulsar 4 iniciativas tendientes a aliviar la carga financiera en el corto y en el mediano plazo. En primer lugar, extender los vencimientos de la deuda de corto plazo, donde la refinanciación de pasivos aparece condicionada por la incertidumbre electoral, tanto en pesos como en dólares, usualmente conocidas como LETES y LECAPs, solo para los inversores institucionales. Vamos a elevar a consideración del Congreso un proyecto de ley que provea las herramientas necesarias para promover una extensión voluntaria de los plazos de la deuda bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni de intereses. Ese va a ser el proyecto que va a elevar el Poder Ejecutivo a consideración del Congreso, pero asimismo iniciar un proceso de extensión de plazos de los bonos bajo legislación extranjera, bajo las llamadas cláusulas de acción colectiva, con el mismo fin de extender los plazos de vencimiento sin quitas de capital ni intereses, a fin de completar un perfil financiero, de nuevo menos exigente para el periodo 2020-2023. Emiliano, bueno, esta era parte de lo que decía, es largo, es muy técnico. Por otra parte, vamos a intentar de alguna manera dilucidar qué hay detrás de cada una de estas palabras. Primero resumiendo en estas placas que vos tenés ya a tu espalda y luego preguntándoselo a la gente que entiende de economía, ¿no? Si te parece. Dale, arrancamos con los 4 anuncios que hoy se dieron a conocer pasadas las 18 horas. El primero de ellos es extender los vencimientos de deudas a corto plazo. LETES y LECAPs en manos de inversores institucionales fue lo que hoy explicó, pasadas las 18 horas, el ministro de Hacienda. Avanzamos un poco porque también se habló de la extensión de los plazos de la deuda en jurisdicción local, para lo cual debe llegar un proyecto al Congreso de la Nación y es este órgano legislativo el que debe aprobar esta medida independientemente de la iniciativa del Poder Ejecutivo. También la extensión voluntaria de plazos de deuda en jurisdicción internacional, buscando un perfil menos exigente para el periodo 2020-2023. Y cerramos con el punto tal vez más importante que hoy se anunció, reperfilar los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional, iniciar un diálogo para una renegociación, fue lo que hoy dio a conocer el ministro de Hacienda, que se va a buscar o ya se está buscando. Gracias, Emiliano, muchas gracias. Ahora venimos para este lado del estudio. Ustedes veían a Gustavo Reyes, a Rodrigo González. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. A ver, escuchábamos a Lacunza en la definición política, luego la parte más técnica, Emiliano, que nos iba resumiendo de alguna manera estas medidas. Y muchos se preguntan a esta hora, ¿cómo se explica, Reyes? Bueno, mira, lo que... El término que entendamos todo, sí, porque si vamos claro. a seguir la corriente de la Lacunza, Sí. poco lo vamos a entender. Sí, claro, mira, se entiende muy simple y yo creo que mucha de la gente lo intuye también. La cantidad de dólares que tienen no es muy grande y tuvieron que elegir entre cumplir los pagos tal como se pensaba de la deuda externa o tratar de mantener la calma del dólar de acá a las elecciones. Y bueno, la elección fue tratar de postergar un poco los pagos de la deuda. Eso quiere decir reformular, refinanciar, alargar, lo que vos quieras. Y eso es deuda que vencía básicamente de acá a fin de año. Entonces, para que no sea tan fuerte, dejaron afuera de esta reprogramación a todos los minoristas, es decir, personas físicas, ¿sí? Y todo lo que son empresas, todo lo que son entidades financieras, bancos, así, obviamente los metieron en esto y les dijeron, no es que no les van a pagar, le dijeron, mira, te vamos a pagar cuando te tenemos que pagar un poquitito, el 15%. El 15%. El resto a 3 meses y el otro resto a 6 meses. Es decir, lo alargan. Bien. Pero como vos sabés, si vos me cambiás las condiciones, ¿por eso que aparece el Congreso en escena? Bueno, el Congreso aparece en escena porque quieren hacer esto no solamente para estas letras que son de muy corto plazo, sino para los títulos que ya vencen después entre el 2020, 2021, 2022 y en adelante. Pues para tener más despejado, si no van a decir, bueno, le pasan toda la pelota al año que viene. Cuando hablamos de estos instrumentos con el cual el gobierno se financiaba, estamos hablando de las famosas LETES. Las LETES y las LECAPs. Las LECAPs. Sí, que básicamente es deuda que vence muy cortito plazo, las LETES en dólares y las LECAPs en pesos. Bien, perfecto. Yo soy un empresario que he comprado, que me presenté a las subastas que hacía el Ministerio de Hacienda habitualmente, todas las semanas,
prácticamente todos los días había, ¿no? Subastas de letes y lecaps. Cada 15 días. Cada 15 días. Y digo, bueno, reúno esto, ¿por qué? Porque me rinde mucho financiarme de esta manera y porque yo tal vez no esté resguardando los ahorros en ese instrumento, sino que estoy de alguna manera resguardando la posibilidad de refinanciar mi empresa, pagar salarios, tengo el vencimiento de algunos juicios, ¿se entiende, no? La cotidiana, la de todos los días. Y ahora viene el gobierno y me dice, a 15 días tanto, a 30, a 90 días tanto, a 120, a 180 días tanto. ¿De qué me disfrazo? Vas a tener que esperar para cobrar todo lo que te dé el gobierno, tal cual. Prácticamente habían vencimientos por algo así como 15.000 millones de dólares hasta diciembre de este año de todos estos instrumentos, las letras de capitalización y las letes. En pesos, en dólares, esos 15.000 millones de dólares se han, digamos, traspasado el vencimiento hacia el 2020. A ver, es complejo entender esta medida si no ponemos el marco de emergencia en el cual hoy está la economía argentina. Hoy vos tenés un nivel de reservas que está presionado por 3 grupos que básicamente los últimos días han promovido una caída en las reservas y esa caída era insostenible. Un grupo son todos estos acreedores del gobierno que se les vencían deuda. 15 días antes de las PASO, el gobierno de cada 100 dólares que se le vencían renovaba 80. ¿Cuánto renovó la última vez? 5 de cada 100, ¿no? Que fueron 5 días después de las PASO. O sea, esto generaba de que las reservas comiencen a utilizarse para pagar vencimientos de la deuda. Plantate ahí, y a ver si te entendí. Vos sos el gobierno. Yo tengo 1 millón de pesos que voy a comprar su cuota parte en LECAP. Entonces yo te decía a vos, yo te compro este 1 millón de pesos. A los 15 días vos volvías a licitar y bueno, me conviene, me pagas una tasa altamente competitiva, voy a volverte, te devuelvo a prestarme 1 millón de pesos, me das el bonito, me lo llevo a mi casa, no importa. Después de las PASO dije, vos me dijiste, bueno muchachos, viene el LECAP, ¿cuántos se suman? En lugar de pagarte ese 1 millón de pesos, te dejé 50.000. Después se renovó nada más el 5% de todo lo que vencía. Es decir, si vencía 1 millón de pesos, se renovaron apenas 50.000 Porque no pesos. confío en que vos me lo pagues, porque las condiciones no me daban a mí la seguridad de poder avanzar en esa dirección. Bueno, los mercados tienen, fíjate, el viernes previo a las PASO, que teóricamente según una encuesta le iba muy bien al gobierno, la bolsa de Buenos Aires, el Merval, creció un 10%, después del resultado cayó un 30%. Digo, las expectativas en los mercados son fundamentales. Primer grupo, ¿no? Los tenedores de letes y LECAP. Segundo grupo, el que vos me decías, había 3 grupos. Segundo grupo. Quienes tienen plazos fijos, ¿no? Que vos el plazo fijo, Ajá. si no lo renovás cuando vence, ¿qué haces con ese dinero? Es muy probable que vayas y compres dólares. Antes de las PASO, los plazos fijos se venían renovando con normalidad. Después de las PASO, una porción de los plazos fijos se dejaron de renovar y son muchos ahorristas que se hicieron de pesos y fueron a buscar dólares. ¿De dónde? De las reservas. Pero es tan frágil todo porque esto no se manifestó como el gran problema. Vos hablaste de 3 grupos, ¿no? Pero las renovaciones no eran tan alteradas, con nervios tan alterados como, por ejemplo, otros operadores del mercado. Y sin embargo, tenemos una economía tan frágil que todo lo que se mueva del lugar de manera intempestiva nos jode. Todo lo que genera nos molesta, perdón. Mientras más incertidumbre vos te querés refugiar en una moneda dura como el dólar, ¿no? Bien, el tercer grupo. Quienes tienen dólares en los bancos, que son muchos argentinos que tienen sus ahorros en cajas de ahorro en dólares, son 30.000 millones de dólares. Es una cifra muy grande que, de nuevo, antes de las PASO venían estable y después de las PASO han venido reduciéndose. Es decir, es gente que va, saca el dinero del banco, los dólares del banco, y los mete en el colchón. En el colchón o en la caja etcétera. de seguridad. Vamos a hablar, pero dame un minuto, Gustavo, Sí, claro. te dejo picando la pregunta. El papel del Fondo Monetario Internacional, si las reservas se pueden utilizar para financiar el valor del dólar o directamente se nos escurren como agua entre las manos por esta fuga de capitales. Pero antes las definiciones políticas. ¿Me permiten? Porque voy con Marcelo Torres en otro lado del estudio. Marce, y en el medio de toda esta circunstancia, un nuevo comunicado demasiado lavado, me parece, light del Fondo Monetario Internacional. No dice mucho. El comunicado del Fondo Monetario que se esperaba para después de la conferencia de la CUNSA finalmente apareció y ahí relató lo que pasó o lo que ha hecho desde el último sábado hasta esta parte, el Fondo Monetario. Incluso se habla aquí de una reunión con
Alberto Fernández, que un poco, me parece, de todo lo que están hablando desde el punto de vista técnico, Fernando y nuestros amigos que nos visitan, el meollo de la cuestión. Ese encuentro entre Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional y las versiones de vacío de poder y de posible adelantamiento de las elecciones, lo que provocaron esa corrida extraordinaria de ayer y de hoy, y generaron y motivaron este tipo de medidas que ha anunciado hoy el presidente de la Nación vía la CUNSA. Lo dejamos al margen eso porque me parece hacer una referencia importante sobre lo que viene. Este es el comunicado del Fondo Monetario donde dice que va a seguir al lado de la Argentina. No responde, de todas maneras, sobre una de las grandes incógnitas que hoy tiene el país, si va a liberar o no los 5.400 millones de dólares que son los que restan. Aparentemente las señales son negativas por todo lo que decidió hacer desde el punto de vista técnico el presidente de la Nación, ordenándole a la CUNSA lo que finalmente hizo. Me parece, Fernando, que esto que ocurrió de la reunión entre Alberto Fernández y el Fondo Monetario, lo que luego se discurrió, se hizo trascender a modo de versiones, y lo que finalmente dijo el Fondo Monetario Internacional, generaron esta nueva inestabilidad y esta nueva crisis de confianza y de credibilidad dentro de la inestabilidad y la fenomenal crisis de desconfianza que tiene el país. En clave política, me parece que el gobierno ya se ha retirado de la lucha electoral. Lo dijo la CUNSA, pretendemos de alguna u otra manera que este gobierno, un no peronista en casi 100 años, termine su gestión el próximo 10 de diciembre. Y es un poco lo que decía Reyes recién. Entre priorizar una cosa y lo otro, vamos a priorizar el mercado interno, entre comillas, tratar de mantener el dólar por debajo de 60. Entiendo que aparentemente lo que quieren es bajar el dólar. Ahí va por el tema de las reservas la pregunta, Gustavo. Evitar que la inflación se dispare y evitar el colapso del país bajo la forma de un estallido social. Ya vuelvo contigo porque hubo reuniones en la Casa Rosada. También Guillermo Nielsen, el economista insignia de Alberto Fernández, una nota en un diario de Brasil que fue, de alguna manera reveladora, me pregunto, reservas. ¿Es verdad lo que dice la CUNSA que el Banco Central tiene 57.000 millones de dólares? Sí, es verdad. Pero es de libre, pero no son todas de él, ni de libre disponibilidad. Entonces se cuentan las cosas, ¿no te parece que se siguen contando las cosas? Bueno, en este momento todo puede ser usado en su contra. Yo te diría, ¿no? claro, ¿cuál es el gran problema? ¿Cuál es el gran problema, Reyes? La enorme incertidumbre, ¿sí? Fíjate, Marcelo recién decía las medidas que había tomado la CUNSA, apenas asumió todas medidas para estimular la economía. Es como que vos estás en el medio del desierto, muerto de sed, y viene alguien y te trae un rico sándwich. A lo mejor te viene bien, pues tenés hambre, pero ¿qué es lo que tenés? Tenés jamón crudo y no viene una gota de agua. Tenés sed, necesitas líquido. Tal cual. Entonces, lo que hoy necesita la economía es certidumbre. Bueno, esa certidumbre que necesita desde hace bastante, ¿sí?, empezó a tener menos certidumbre, inclusive después de la conferencia, del comunicado de prensa de la reunión entre Alberto Fernández y el Fondo Monetario. ¿Considerás que fue una irresponsabilidad? No lo sé, pero a ver, ¿qué sacás vos de ahí en claro? Que prácticamente hubo un enfrentamiento. Le dijo, ustedes son tal culpables y ustedes le prestaron reserva y se dilapidan. ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Es una historia, quizás los historiadores, mucho menos apasionados que nosotros, lo van a responder mejor. Pero lo que es claro es que el mercado dijo, escúchame, con el Fondo Monetario, si te enfrentás, que es el único que hoy te puede traer un poquito más de 5.000 millones frescos de dólares para este problema, si vos lo enfrentás y quizás el próximo gobierno los enfrente, y bueno, la verdad que la situación del fondo es complicada para darle más plata. Entonces, a ese problema de falta de dólares, inclusive se agregó la enorme incertidumbre de esto y obviamente se agravó todo. Voy con Rodrigo. Rodrigo, ¿no habría que haber anunciado un plan definitivo en esta última parte del año? Gane quien gane las elecciones, pero dando certidumbre respecto. Mire, yo soy Mauricio Macri. Yo puedo perder las elecciones. No falta nada para las elecciones, pero falta un montón. 60 días. 50 días, ya ni se la cuenta. Mire, de momento vamos a tomar esta medida. Y si yo llego a ser reelecto, mi gobierno redirecciona en términos económicos nuestro plan hacia esta dirección.
la verdad que no quedan como parches momentáneos como para tratar de decir, bueno, tengo un incendio con un frente enorme, acá tengo una plantación de vida, acá tengo unas palmeras secas, acá tengo un aserradero, ¿qué voy salvando, por dónde voy cubriendo? Esa es la sensación que me queda a mí, que soy un idiota en términos económicos y en otros términos también, claro. Mira, las elecciones, las primarias abiertas y obligatorias terminaron siendo una trampa económica para el país, porque todavía no tenés ningún candidato electo, sin embargo la gente prácticamente dijo todo lo que tenía que decir. Digamos, un candidato se perfila con altas probabilidades de ser el próximo presidente de la Argentina, pero aún no está convalidado. Entonces vos hoy tenés el poder fragmentado, ¿no? Como para llevar la calma que recién decía Gustavo a la sociedad, a los mercados. Está muy bien, Macri tiene su cuota de responsabilidad con su equipo, pero Alberto Fernández también, porque los mercados, como bien decía Lacunza, están mirando al futuro. Y la voluntad de pago de la Argentina a futuro, no solamente de acá a fin de año, o lo que vaya a proponer Macri hacia 2020. Entonces tenés ahí una situación compleja. Eso exige sin duda una dosis de patriotismo por parte de todo el arco político y generar de acá a octubre principios básicos de gobernabilidad en lo económico, ¿no? Los lineamientos básicos económicos que vos estás diciendo, pero no solamente el gobierno, sino también el principal candidato de la oposición. Entonces digo, esto no lo hemos visto hasta ahora, hay idas y vueltas, hay llamados telefónicos y después declaraciones que son preocupantes. Hoy vos tenés el riesgo país aproximadamente por 2.000 puntos que te marca que los mercados están en una situación de pánico con la Argentina. Y esto no es coherente con nuestra macro, es más coherente un riesgo país previo a las PASO de 800 puntos, con una renovación de la deuda de corto plazo, pero en esta situación la verdad es que es muy complejo y la única solución que yo creo posible es realmente lineamientos y declaraciones, pero que sean convincentes y que sean coherentes luego con las declaraciones de los dos principales candidatos a gobernar Argentina. Rodrigo, me has dado el pase justo. Marcelo, te hago partícipe porque de alguna manera, vamos por lo primero, voy a arrancarte por lo segundo. Nielsen en ese reportaje señala lo que viene. Hace una elipsis de, che, si no nos ponemos un cachito de acuerdo, este señor que tenés a tu espalda, sí. La verdad que va a ser complicado para el que venga. Tal vez este ha sido el gran problema de Macri, de no haber buscado 4 años atrás o 3 años y medio atrás esto, pero eso ya es historia juzgada. Fue la génesis, bueno, pero hablame de la reunión política hoy con un almuerzo en la Quinta de Olivos. Sí, bueno, hubo varias reuniones entre el presidente Mauricio Macri y también los senadores de Cambiemos, entre otros, a quienes supuestamente se les adelantaron algunas de las medidas que después se tomarían y se conocerían en horas de la tarde. Uno de los voceros de este encuentro fue Julio Cobos. Y Cobos dijo que efectivamente les habían adelantado que habría alguna serie de medidas que se tomarían, que ya se venían trascendiendo de ayer. Esto que se decía de carácter institucional, iba a haber un anuncio del tipo institucional de parte del presidente de la Nación, finalmente lo asumió el ministro Hernán Lacunza alrededor de las 6 de la tarde con esta conferencia de un poquito más de media hora y no hubo más nada. Se está preparando el Parlamento para la batalla que se viene, que va a ser la batalla dentro del cronograma electoral de estas nuevas medidas que se conocieron. Marce, vos sabés que anoche casualmente te lo iba a preguntar, che, ¿y el Congreso? ¿Qué pasó el Congreso durante todo este año? Estamos en septiembre. Nada está funcionando en el país. Absolutamente. Bueno, pero no nos podemos enterar ahora, Marce. Sí, claro. Pero esa es la realidad. O sea, ahí hay muchos representantes de provincias argentinas sentados. ¿Qué pasó con el Congreso? Se sientan para almorzar. Se sientan para... A ver, no quiero caerle a la... Porque sería golpear por el lado más fácil. Es ordinario esto, hoy, pero... Macri esta gente que está ahí, mira para atrás. Esto es lo que yo me pregunto. Macri tiene el poder simbólico y el poder real hoy está en manos de Alberto Fernández. Los mercados, lo pueden decir nuestros técnicos, economistas, lo está diciendo el mundo, ya definió el futuro institucional del país. Lo ven Alberto Fernández como el presidente y presionan para que se tomen medidas. Alberto Fernández que a veces toma 2 decisiones, una más moderada y después se pinta la cara. También hay cierto grado de incertidumbre en lo que puede llegar a ser Alberto Fernández. Por eso se necesita la congruencia de todos los sectores y un poco Nielsen, hoy que recién lo mencionaba, Guillermo Nielsen, que dio un reportaje larguísimo al diario financiero y económico brasileño Valor, definió un poquito por dónde va a venir la clave del próximo gobierno. Avancemos por ese lado, que no es lo que hizo el presidente Mauricio Macri.
Hoy, básicamente, en este reportaje que da Nielsen, detalla las 10 primeras medidas desde el punto de vista económico que va a tomar el próximo presidente en caso de que sea ratificado el 27 de octubre, si es Alberto Fernández. Allí se habla de la inflación. Me parece lo más importante de todo en clave política es cuando menciona el famoso pacto de la Moncloa, que nosotros lo podríamos denominar un pacto de la Moncloa criollo, donde va a estar obligado el presidente, aquí estamos viendo a Nielsen, ¿no? Va a estar obligado el próximo presidente a llamar a los empresarios, a los trabajadores, a las universidades, a todos los partidos políticos y establecer un nuevo contrato social para nuestro país. Porque tiene que evitar esto que le ha pasado a Mauricio Macri, esta crisis de confianza y de credibilidad y llegar con todas las primeras medidas, con todo el apoyo seguramente que va a tener de la ciudadanía el 27 de octubre si se ratifica lo que ocurrió en las PASO, como todo parece ser que va a ir por ese lado. Las medidas son vinculadas con la inflación, un acuerdo de precios, un acuerdo de salarios, mantener el sistema de exportaciones, tratar de estimularlas, mantener por ahora las retenciones con la promesa de que con el tiempo van a ir bajando, seguir estimulando también las importaciones, porque este es una de las dudas que tiene buena parte de la ciudadanía y del mercado. Dice, bueno, ¿vuelve el gobierno de Cristina o el gobierno de Néstor Kirchner? Entonces Nielsen, que habla por Fernández, dice, no, viene el gobierno de Néstor Kirchner. Y para ver lo que vamos a hacer en materia económica, hay que revisar lo que hicimos entre el 2003, el 2005 y el 2006. Y básicamente allí se resume, Fernando, lo que está hoy adelantando Fernández, que hace una hora salió de su búnker de la calle México, se lo esperaba, que hiciera algún tipo de manifestación. Optó por el silencio. Muti por el foro. Emiliano, Marce, vamos a ir preparando con Emiliano lo que dijo hoy el gobernador Cornejo. ¿Me das un minutito, Emiliano? Miren, acá tenemos a 2 economistas, pero en el centro de la escena, porque no hemos hablado de alguien que es fundamental, de nosotros, los ciudadanos, donde la política tiene que mirar de la mejor manera y poner toda su capacidad, en donde la economía tiene que estar al servicio del bienestar de una sociedad a la cual administra, y nosotros, los ciudadanos. Rodrigo. Bueno, el gobierno creo que la medida que toma hoy tiene en cierta medida o en cierta manera una dosis de lo que estás diciendo. En la situación en la que está Argentina, desde mi punto de vista, habían 3 alternativas. O dejás subir más el tipo de cambio, porque están pujando, como te decía recién, todos estos grupos con las reservas y no alcanzan para todos. O colocabas un cepo, como hizo en el 2011 el gobierno anterior, hasta el 2015, o reprogramabas los vencimientos de la deuda. Creo que el mal menor ante la situación crítica en la cual estamos, terminó tomando esta medida para no dejar aumentar el dólar, porque eso tiene efectos sociales y económicos muy sensibles, ni tampoco generar alguna restricción a la compra de dólares por parte de la gente, ¿no? Entonces, digo, estamos en una situación complicada, vamos a seguir en meses complicados, pero el gobierno está convencido de que lo peor que puede pasar, que agravaría todo mucho más, es que sube el dólar y está tratando de evitar eso. Gustavo. Sí, bueno, yo te diría que obviamente nosotros los ciudadanos somos los que más sufrimos todo esto. Sin duda el salto del tipo de cambio, la inflación lo estamos viendo permanentemente, es muy fuerte. Coincido con Rodrigo que el dólar está alto, si se escapa más, pero a ver, vamos a la esencia que yo te decía recién en algún momento. ¿Cuál es el problema de todos nosotros? La ansiedad de no saber cómo sigue esto. Prometieron varias veces que van a frenar el dólar. Y fíjate que sin duda le cuesta, estamos por arriba, estamos un poquito por arriba. ¿Qué es lo que vos necesitas? Vos necesitas mostrar las armas que tenés y cómo las vas a usar para frenar el dólar. No tenés que decir solamente, mira, vamos a hacer esto y ustedes quédense tranquilos, lo vamos a cuidar. No, decime cómo y decime con qué. Esto que vos decías, transparentar y decir, tenemos exactamente esto y lo vamos a usar de esa forma. Estas dudas enormes que hay si viene la plata del Fondo Monetario o no viene la plata con el fondo, se tiene que definir porque no te ayuda en absolutamente nada. Pero no depende de la CUNSA, Gustavo. Esto depende de un hombre que se sienta en Washington a tomar la decisión. Lo tenés que transparentar. Lo tenés que transparentar. Hoy por hoy no lo tenés, entonces decís, mira, lo que tenemos es esto. Y con esto jugamos. Y esto lo vamos a tener esta definición este día por sí o sí no, y de esta forma vamos a jugar. Pero hoy por hoy no sabés absolutamente nada.
Si cuánto van a vender, la primera semana después de las pasos casi no se vendieron dólares y el dólar, piensen que llegó a 65, después bajó, una locura, ¿ok? Ahora empezaron a vender un poquito más, es decir, una incertidumbre, no sabés, ni vos me lo preguntabas, ¿cuántos dólares tienen? ¿Sabemos cuántos son las reservas brutas? ¿Cuánto efectivamente pueden usar? Bueno, yo creo que deberían decirlo. Y deberían decirlo también cómo lo van a usar y qué es lo que va a pasar. En el caso que ayude a Alberto Fernández sería buenísimo, pero bueno, si no ayuda, el gobierno, la responsabilidad la tiene él. ¿Ok? Entonces, de nuevo, acá la clave es bajar la ansiedad. No es fácil, pero con las medidas de hoy, que hay gente que tenía que cobrar bonos y ahora va a cobrar un 15%, entonces uno dice, bueno, si ahora no le pagaron a ellos, vaya a saber qué pasa después. Sí, o sea, pero no dijeron ayuda. cuánta plata tenían involucrada en ese tema, ni cuántos son los tenedores de esos bonos, porque puede haber 1000 personas que posean un bono haciendo 1000 bonos, pero pueden haber 2 personas que tengan 850 bonos y los otros, el restante, que tengan nada. Y eso tampoco lo sabemos. Pero aún cuando sean... Porque le pegás en la línea de flotación a un empresario nacional, no estoy hablando de las megacorporaciones internacionales, porque ahí no hay sentimiento, ahí hay negocio. Pero aquel que tiene ese pequeño espíritu de pertenencia de la empresa familiar de hace 150 años, y le dijiste al tipo, bueno, mira, esto te ofrezco un negocio que es muy interesante de lo financiero. Te presto el ECAP, yo te meto el ECAP, vos me das a prestar la plata, te pongo una... Y ahora le decís, sí, pero era 180. Sí. ¿Sabes cómo te van a ir a la yugular? Bueno, se terminó el patriotismo, la empresa familiar, el gerente de relaciones institucionales de hace 50 años. Y te trae más incertidumbre. Mueve la pucha. ¿Ah? Entonces, de nuevo, estamos en el desierto y necesitamos un poquito de agua. Dame un minuto. Vamos con Emiliano Emi. Y a todo esto habló hoy el gobernador Alfredo Cornejo respecto de esta fluctuación del dólar. Porque en términos de dólares la provincia está atado a una decisión nacional, pero está atada parte de su deuda y parte de su funcionamiento. El gobernador prefirió no referirse a culpas ni responsabilidades del oficialismo nacional o de la oposición, pero sí habló otra vez del dólar y de una economía enferma. Obviamente el aumento del dólar efectivamente afecta sobre la obra pública, porque hay algunos de los insumos de obra pública que están dolarizados, el caso del cemento, del hierro, etcétera. Nos aumenta el valor de la vivienda, teníamos la vivienda en 1 millón y algo y ahora estamos en 1.700.000 en el Instituto Provincial de la Vivienda. Nos aumenta el valor, por ejemplo, mucho el valor de la salud en los que están dolarizados, que son drogas. Aquí la administración ha logrado bajar los costos. Hoy pagamos el kilómetro casi el 40% menos con inflación de lo que se pagaba antes. Evidentemente la corrupción, que tanto se señala, pero después no se vota por corrupción, evidentemente, estaba en los gobiernos anteriores. Creemos que el resultado de una buena administración permite tener estos indicadores de obra y poder mantener a la provincia a flote, no como está pasando en Chubut y probablemente empiece a pasar en otras provincias argentinas en breve que no han tenido buenas administraciones. ¿Quién tiene la culpa que suba el dólar, Macri o Fernández? No es una dicotomía que creo que sea correcta. La economía enferma, las economías enfermas de la Argentina tiene síntomas. Es una economía enferma. Hace 8 años que la Argentina no crece. Hace 8 años, no hace 4 años. Hace 8 años que no crece. Y la economía está enferma y tiene síntomas, como el cuerpo humano tiene la fiebre, por ejemplo, de enfermedad, se toca el tipo de cambio en una economía enferma. Bien, esto es lo que decía el gobernador Alfredo Cornejo, una jornada repleta de actividades, la entrega de unas viviendas. Sí. Marce. Sí, fue en el inicio de las obras de la Ruta 82. Después se firman... Exactamente, también. Bueno, a ver, el gobernador ya le está hablando a los mendocinos en clave electoral por todo lo que se juega en la provincia el 29 de septiembre. Poco está haciendo referencia de lo que ocurre a nivel nacional, salvo para comparar lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Chubut, donde hace 2 meses que no se pagan, y lo compara, hace una suerte de comparación con lo que él recibió en el 2015 para hablar de las administraciones peronistas, especialmente la de Paco Pérez, que llevaba un par de meses prácticamente al borde de no poder pagar los sueldos.
Y hay un cierto lamento del gobernador, lo vemos allí cuando hace referencia a las PASO. Él perdió las PASO, el oficialismo perdió por pocos puntos, no recibió esa paliza que sí recibió el oficialismo a nivel nacional, y se lamenta por eso y le habla un poco al electorado. Dice, bueno, no se optó por elegir en materia de corrupción, sino por una cuestión económica. Y ya está, por supuesto, en carrera dentro de lo que es la campaña para el próximo 29 de septiembre. Gracias, Marce. Nos quedamos con Gustavo y con Rodrigo. Última frase muy cortita. ¿Qué es lo que se puede esperar, Rodrigo, mañana? Que los buitres salgan a comprar estas LECAP y que tienen espalda para bancar 180 días. Mira, más que mañana creo que vamos a tener 3 meses en los cuales el resultado de lo que pase va a depender de la grandeza y la prudencia de la clase política. Podemos transitar estos 3 meses, no estamos bien, pero podríamos estar peor, podemos transitarlos de manera no traumática, o podría ser peor si estas tensiones políticas, sin duda, vuelven a pasar al sector financiero y cambiario. Dicen que en términos económicos las expectativas van marcando el pulso cardíaco de los negocios. ¿Cuál es tu expectativa respecto de lo que esperarías como lógico y bueno, vos en lo personal, a partir de los antecedentes? Mi expectativa es que baje la tensión política. Tuvimos una semana en la cual... Tuvimos una semana, la segunda semana post-paso, de los llamados telefónicos, de las reuniones de equipos técnicos, que se vio que hubo más tranquilidad que ahora en los mercados financieros. Y desde tu visión, ¿vos crees que se logrará? Yo creo que sí, puede ser un escenario. Dios quiera. Gustavo. Bueno, vi que me mirabas así con cara como diciendo, creo que tenemos, ¿qué pregunta más onza? ¿Cómo saberlo? Unos meses complicados y movidos, coincido con Rodrigo, el ideal sería ese. Vamos a ver si los políticos están a la altura de eso. Por ahora vemos que un día sí, otro día no, entonces en definitiva por ahora no lo estamos viendo. Y te diría que son meses complicados donde el consejo es obviamente cuidar los ahorros, porque en este contexto el nivel de actividad económica sufre muchísimo, el empleo sufre muchísimo y los salarios reales también están cayendo, el poder adquisitivo. Entonces, en un contexto así, que no vamos a salir rápidamente, está claro, ¿sí? Sea quien sea el próximo gobierno, la salida, digamos, no es rápida, no es instantánea, ni mucho menos. Entonces yo te diría que claramente hay que ser muy precavido en el tema de gastos, muy precavido y muy cuidadoso con su propio empleo y también los empresarios con sus propios clientes. Gracias muchachos, gracias Rodrigo, gracias.